Bienvenidos a Conversaciones con la Universidad. Con ustedes, su presentador, Luis Pulido Ritter. Buenos días. El día de hoy tenemos en Conversaciones con la Universidad el tema ¿qué tan tolerante es Panamá? Para tal objetivo, tenemos como invitados especiales a Alondra Badano, la profesora Alondra Badano. Ella es catedrática universitaria, escritora, ganadora varios premios en Panamá y el extranjero, en teatro, narrativa y ensayo, como el Ricardo Miró, Rogelio Sinán y Juan Carlos Onetti. También contamos con la presencia de Lisette Lizac, licenciada en Finanzas, escogida por el gobierno de los Estados Unidos como emprendedora y única representante en Panamá en el Encuentro Empresarial Global en el 2016 en San Francisco, California. Coach de vida y crecimiento espiritual, polémica pensadora, ávida defensora de la libertad personal y los derechos y deberes como ciudadanos de conciencia. También contamos con Javier Estanciola. Él es doctor en economía y es ganador del premio Miró 4 veces, 1 en novela y 3 en teatro. Ha sido y es profesor en universidades inglesas y panameñas y ha escrito numerosos artículos de opinión y académicos en Panamá y el extranjero. Su obra de teatro de Mangos y Albaricoque se presentará hoy en The Space. También contamos hoy como invitado especial al profesor doctor Olmedo García, decano de la Facultad de Humanidades, y es un gran gusto y honor, profesor, que nos acompaña hoy en el programa Conversaciones de la Universidad a discutir sobre este tema, sobre la tolerancia. ¿Qué tan tolerante es Panamá, profesor? ¿Puedes introducirnos en el tema? ¿Puede introducirnos en el tema, profesor, por favor? Cómo no, muchas gracias, mi amigo Pulido, a nuestros invitados esta mañana, nuestros directores, profesores y estudiantes, trabajadores de la Universidad de Panamá. Este debate que nos ha convocado sobre el tema de la tolerancia es importante y significativo en un mundo que se ha tornado cada vez más intolerante. Hoy los grandes desafíos de la humanidad nos plantean un escenario muy crítico. Justamente la nación más poderosa de la humanidad quiere construir un muro de la ignominia. Y esas son formas de intolerancia, cuando cada vez más clamamos sobre los diálogos interculturales. Hoy, igualmente, la mayor parte de los conflictos de la humanidad son conflictos derivados de las crisis de la guerra, y fundamentalmente las guerras que tienen un gran componente nuclear, que son de exterminio. Acabamos de venir de procesos históricos en la cual luchamos para evitar que existieran esas formas de discriminación. En Sudáfrica, venimos del Holocausto, donde una etnia fue perseguida. Y venimos también en los Estados Unidos, que se practicó hasta hace poco la forma de discriminación más perversa que se conoce en la humanidad. Creo que esto es importante para las universidades, para la ciencia, para el desarrollo de la cultura, promover lo que se conoce como una cultura distinta, una cultura alternativa, una cultura que nos permita a nosotros tener esperanza y sobre esa base construir lo máximo de los valores, lo que se llama la ética máxima. Y la ética máxima propugna un mundo más tolerante, un mundo que haya más diálogo y que exista inclusión. No puede ser que hoy en América Latina 7 de cada 10 mujeres son víctimas del acoso callejero. Y aquí en Panamá, 1 de cada 3
es víctima de este maltrato y de este hostigamiento. ¿Qué hay del tema de los que a nosotros quisiéramos seguir discutiendo? Porque cada vez más los hombres y las mujeres nos sentimos que no hay tolerancia frente a determinado tipo de concepciones, de valores, de conductas, de principios, de utopías. ¿Por qué ni en ese plano nosotros no podemos abrir avenidas para discutir y proteger esos espacios públicos? No puede ser que también los afrodescendientes y las comunidades indígenas son víctimas de la intolerancia. Son los que tienen los peores salarios, igual que las mujeres son las que tienen los peores trabajos. Y esos son los temas que tenemos que discutir en una sociedad que se clama crear un espacio de equidad y de inclusión. Por eso, tal como lo decía en el día de ayer, una inauguración de un debate sobre un libro que presentamos, es importante que la ciencia, la cultura, el conocimiento pueda desaprender todos esos valores, todos esos significantes que hoy forman parte de la cultura y del conocimiento, porque tenemos que apostar por un mundo distinto, alternativo, donde exista la armonía entre ellos y nosotros. Y creo que este diálogo que hemos abierto en esta mañana, con nuestro invitado especialista en esta materia, nos da la oportunidad de ofrecerle un debate serio, racional, ético, al resto de la sociedad panameña. Y yo creo que lo felicito a la conducción del programa, porque también transcurre por las redes sociales. Hoy es importante, cuando se acaba de presentar la ley 61, para ver si nosotros le damos oportunidad a los adolescentes de tener una educación sexual con un componente de la salud sexual y reproductiva. Que este foro y este diálogo nos dé la oportunidad para que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes tengan la oportunidad de construir ese mundo tolerante que esta mañana vamos a reflexionar. Bienvenidos y le agradecemos iniciar este debate. Gracias. Gracias, profesor. Bien, lo tengo. Bien, el profesor acaba de mencionar efectivamente que hay diversos tipos de discriminación, ¿verdad? Me gustaría comenzar directamente con Javier, en cuanto a lo que es la intolerancia en el país, Javier. Yo creo que tú últimamente estás viviendo ese combate por introducir a tu familia. Tú has hecho de tu familia un factor político, ¿verdad? De tu esposo, de tu hijo, has hecho de tu familia un perfil político. Y es una estrategia y es una posición frente a la vida. ¿Cómo has sentido tú el país frente a esa posición tuya? Mira, interesante que plantees la pregunta de manera personal, porque de manera personal yo sí siento mucha intolerancia, esa incapacidad de ciertas personas de entender al otro, entender a una minoría sexual, a la diversidad sexual, y por lo tanto crear barreras a nivel burocráticas para poder, por ejemplo, registrar a mi hijo en el Tribunal Electoral, algo que debe ser un papeleo de 1, 2, 3, que se termina en 10 segundos. Lo han hecho un proceso de meses para poder demostrar esa intolerancia, ¿verdad? Al mismo tiempo, como ya con el cerebro un poquito más de académico, ¿verdad? A mí lo que me llama muchísimo la atención es que cuando se estudia tolerancia a nivel de la importancia económica que tiene, porque para un país poder desarrollarse económicamente necesita la tolerancia, necesita poder aceptar diferentes puntos de vista y aprender de eso. A Panamá no le va tan mal en niveles de encuestas, ¿verdad? A Panamá hay niveles de encuestas en términos de tolerancia religiosa hacia grupos minoritarios. Estamos de 130 países en el ranking 31, ¿verdad? No nos va tan mal. Cuando vemos encuestas de cómo eran las cosas hace 20 años contra los homosexuales, había una gran cantidad de discriminación en términos de, por ejemplo, si aceptarías que un homosexual se quedara en tu casa con tus hijos, ¿verdad? Y la mayoría decía que no. Ahora eso ha subido muchísimo, tanto de que se siente un progreso. Ahora, eso no significa que no hay cosas que resolver, pero sí creo que hay que enfatizar que no está tan mal la cosa. Al mismo tiempo está la pregunta de qué es tolerancia.
Por ejemplo, Panamá es uno de los países más tolerantes en términos de religión, más tolerante que Francia, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, ¿eso qué significa? Tenemos una situación ahora mismo donde en la televisión te dicen, no, es que la mayoría es católica y hacemos lo que dicen los católicos y por eso no tomamos en Semana Santa y por eso la catedral se la tiene que fundar. O sea, una cosa es la tolerancia, ¿verdad? Que de repente dicen, yo tolero, yo como que acepto a esa otra religión, pero también hay juegos de poder que sí todavía no se han terminado. O sea, es como que también hay un poco también definir qué queremos decir con tolerancia. Claro. Si es simplemente como que los tolero, como que tenemos que aceptar a esa gente que está ahí, o si realmente es una cosa de inclusión, una cosa de fusión y realmente aceptar los otros puntos de vista y juntos trabajar en algo diferente. Perfecto, gracias. Ahí vamos a seguir discutiendo sobre el término, ¿no? La tolerancia. Lisette, para ti la tolerancia como panameña que has viajado entre los Estados Unidos y Panamá, que eres emprendedora, ¿qué nos tienes que decir sobre esto? Empezando, va más allá de eso porque yo soy panameña por adopción, pero yo nací en Costa Rica, o sea que empezamos por allí. Mis padres, hay españoles, estadounidenses, franceses, austríacos, o sea que para mí la diversidad es algo del día a día. Mi ex esposo es español, o sea, mi hijo es mitad español. Yo no sé, quizás habría que ver si ahora estamos más intolerantes por cosas más allá de si te acepto o no, porque creo que mucho del aspecto social, de los problemas económicos, de la falta de trabajo, afectan a cómo tú aceptas otras cosas. Entonces, muchas veces las personas no ven sus problemas y cómo tú como persona tienes la culpa de tus problemas y no tratas de echárselos a otras situaciones para no aceptarte, ¿sabes? Ah, no, porque es que el extranjero me quitó el trabajo. Sí, pero es que a ti te ofrecen el trabajo y tú quieres esto, esto y esto y no vas cuando te da la gana y mañana me voy y me importó un pito con mi trabajador, con mi empleador porque me ofrecieron $10 más en el otro lado. Claro, $10 para mucha gente es muy importante, pero ¿dónde queda la responsabilidad, la moral, tu buen nombre de mantener una línea de trabajo? Entonces, por ahí un lado. Estamos viendo también, Panamá siempre ha sido católico, siempre, pero también hemos tenido una inclusión de chinos, de musulmanes, judíos, la comunidad judía, desde que yo tengo razón, existe, o sea, y somos personas que ibas al supermercado, mi papá iba a comprar al supermercado de los judíos, y eras amigo del judío, y eras amigo del chino, y amigo del musulmán, o sea, pero ahora ya se ve un poquito más, quizás por las últimas olas muy grandes de extranjeros, que hay una competitividad ahí a veces un poco, pero no es solo culpa del extranjero que viene, sino que también es culpa del panameño, que para pagar menos, coge al extranjero sin papeles y también lo explota. O sea, no hay que ser, no es blanco y negro la situación. Entonces, en lo de intolerancia, yo te digo, yo te lo dije antes de empezar, yo me considero intolerante. Y me va a decir, wow, porque no tolero a la gente que no tolera ciertas cosas que yo defiendo. Entonces, al final, el que te diga, no, es que él es intolerante y yo no. Bueno, tú también estás siendo intolerante si vamos al exacto, la definición exacta de qué es ser tolerante. O sea, yo tengo muchísimos amigos gays, los adoro, y si alguien va contra mis amigos, ten por seguro que yo voy a cortar cabezas. Pero yo no voy a ser tolerante tampoco con esa persona que no es tolerante con él. Tiene un límite también. Sí, eso hablamos. O sea, ¿dónde llega a ser tolerante o aguantar estupideces o aguantar insultos o aguantar enajenaciones contra el ser humano, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro, ahí hay una cosa que hay que ver más hondo, pues. Claro, es decir, Alondra, sí. Bueno, o sea, como que la cosa es sí y no, ¿no? Sí y no, como todo, es matiz. Entonces, pues yo quería referirme un poco a la pregunta inicial, si Panamá es una sociedad tolerante. Pues sí y no. Mi experiencia personal, por ejemplo, ustedes todos saben que yo nací en Uruguay. Y sin embargo yo he trabajado en este país toda mi vida y he llegado a las zonas más profundas. Puedo decir que conozco Panamá mejor que Uruguay. Yo he trabajado 10 años en Santiago de Veraguas y he trabajado 1 año en Bocas del Toro. O sea que yo mi contacto con la sociedad panameña de la que estamos hablando ha sido
a niveles profundos. Y yo tengo que decir que el panameño profundo es tremendamente tolerante. Y eso es como una virtud de una quizás inocencia pasada, donde este país quizá no era tan de pronto, donde no había tanta migración o donde no se había, y ahí voy a poner el límite entre el sí, no, fomentado la intolerancia. Porque yo pienso que la intolerancia en este momento se está fomentando. Entonces, el límite podría ser ese. Es decir, las élites están fomentando Sí. la ignorancia. Y Ajá. eso tiene, como dijo el profesor, una raíz de objetivos hacia una discriminación mundial contra, por supuesto, los grupos más desposeídos, que son además, porque eso tiene que ver con los intereses de las grandes potencias. Eso es así. Entonces, hay como un futuro que no lo vamos a permitir, porque nosotros queremos trabajar, lo que dijo el decano, una cultura de paz. Hemos luchado por la paz, ¿sí? Y los grandes artistas, Picasso ha trabajado aquellas grandes movilizaciones que se hicieron en Francia por la paz contra el nazismo, y da la impresión de que ahora el nazismo es bienvenido, de que el nazismo ha sido como ahora la representación de la modernidad, con este ejemplo que tenemos del presidente de Estados Unidos. Y eso es un modelo que hay que atender. Entonces, por ejemplo, me interesa mucho que esto se diga en la universidad. Nosotros somos un país aconfesional, señores. Eso quiere decir que no tenemos ninguna religión. Como dijo, todas las religiones y ninguna. ¿Asumimos una religión como república? ¡No! Y la universidad, eso está en la Constitución. Y la universidad, en su estatuto decano, dice que aquí se aceptan todas las religiones y ninguna es la de la universidad, como ninguna es la del país. Yo me molesto mucho cuando veo un acto académico donde se inaugura con una, no importa qué religión, con un acto religioso. Los rituales no tienen que estar en las instituciones democráticas, señores, en las instituciones republicanas. Nosotros somos una república. Entonces, estas pequeñas cositas son las que van marcando un camino de intolerancia. Porque si yo aquí pongo a una religión, no quiero nombrar ninguna, en un acto, tengo que poner a 10, a 20. Porque tengo que darle a todas la misma oportunidad. Y si cada uno conserva una religión muy respetable, porque eso es una decisión íntima, es afuera de la institución republicana, afuera de la institución democrática. Entonces, la religión como algo privado. Como privado, la religión no está en el Estado panameño. No, estamos totalmente de acuerdo. Perdonen que me ponga tan... No, porque yo soy estamos, fundamentalista, perfecto, sí, como sí. dijimos, de la intolerancia, Perfecto, ¿no? De la tolerancia. No, estamos de acuerdo. Muy bien, Dijimos gracias, eso para mostrar gracias. Yo creo que has introducido un aspecto bien interesante de este problema. quería... Es para cerrar, cuidado con los datos que muestran que la intolerancia es un camino que se está abriendo en nuestras sociedades. Sí, Javier. Quería apoyar lo que dijo Alondra de que la tolerancia está siendo fomentada, porque los datos sugieren de que los panameños somos tolerantes. Pero ¿qué está pasando? Tenemos una iglesia católica que está muy enfocada en jugar monopolio, en la catedral, en las tierras, en estar en todos los eventos importantes, y se han olvidado de la comunidad. ¿Qué crea eso? Un vacío donde las iglesias evangélicas saben qué es lo que mueve al pueblo. ¿Qué mueve al pueblo? Esos gays son promiscuos, están haciendo orgías, y lo próximo va a ser que se van a casar con delfines. Y eso jala público, eso jala pueblo, eso jala dinero. A nivel político, ¿qué está funcionando? Está funcionando la intolerancia en contra de los inmigrantes a nivel mundial. Y en Panamá sí hay un nivel de intolerancia en contra de los inmigrantes muy alto. Eso funciona. Es todas esas cosas que ustedes escuchan en televisión acerca de los colombianos, los colombianos, eso está apagado. Eso está para promover cierto grupo político, a ver cómo funciona, a ver si en las próximas elecciones esa va a ser la campaña. Entonces, realmente, yo creo que es importante esto de en Panamá, los panameños somos tolerantes, tenemos que realmente ser más críticos con los mensajes que estamos escuchando de la gente en el poder.
católicos, políticos, de la gente de los comercios también, que por alguna razón los ejecutivos están yendo a televisión hablando acerca de cómo el espacio público, cómo el gobierno es algo que va en contra de nosotros, y también están como desvirtuando el poder del gobierno para poder realmente, o del espacio público, para crear tolerancia. Así que me apoyo totalmente a eso. Perfecto. Profesor, ¿tiene algo que decirnos con respecto Sí, a lo que yo creo estamos hablando? que el tema y el debate sobre este concepto de la tolerancia va a surgir también desde el enfoque de los significados culturales. Justamente las formas modernas de comunicación están en las redes sociales y en los medios de comunicación social. Y si tú observas sobre el tema de la convocatoria a un empleo, siempre el empleo está dirigido a menos de 30 años. No aparecen las mujeres. Entonces aparece un estereotipo sobre el tema del empleo. O sea, la mujer, el símbolo de la mujer está desvalorizada en los mensajes. Y esto tiene una connotación, inclusive si se quiere, discriminatoria y racista. Todos estos símbolos que estamos discutiendo esta mañana forman parte de la cultura. Y los símbolos tienen un aprendizaje cultural, tienen una reproducción. Por eso, y aquí voy a dar un ejemplo, quizás los compañeros y las compañeras docentes de literatura tienen más conocimiento que el mío, pero cuando se publicó la obra de García Márquez, Memoria de mis putas tristes, que es el argumento entre un viejo de 94 años y una niña de 16 años, un romance idílico profundo, pero ¿por qué no nos enseña a nosotros? Porque eso es una parafilia. Pero ¿por qué no nos enseña a nosotros que los hombres jovencitos de 16 pueden estar con una señora de 94 años? Bueno, el futuro presidente de Francia, la mujer, Sí. ¿cuántos años tiene? Más que él. Lleva 24. 24. Tengo esperanzas. Eso es muy interesante. Claro. Perfecto. No, entonces yo quiero Claro. introducir este elemento que hasta en la literatura, Claro. nuestros clásicos modernos reproducen un concepto y una concepción Claro. de estereotipo. Claro. Hay que cuidar porque el alma de los pueblos se nutre del espíritu cultural. Entonces también tenemos que ser autocríticos frente a eso, Frente a el eso. tema de los estereotipos. Y hay lo que aquí los compañeros han señalado, el tema de los estereotipos en las escuelas. Por eso que el gran debate que hay hoy sobre el tema de la educación sexual se quiere plantear o en la escuela, en manos de determinadas corrientes, o en la familia. Exactamente. Y ahí está el problema que nosotros queremos discutir. Perfecto. Lisa. Ok, quizás no vaya por la misma rama de lo que han hablado, pero bueno, porque me llama la atención que digan que ahora somos más intolerantes que antes. Y si nos vemos a la historia, venimos de dejar la esclavitud atrás, de haber ganado derechos a la mujer, de una educación más amplia, de tener redes sociales donde nos comunicamos que no había antes, enterarnos de cosas que jamás hubiéramos enterado si no tenemos las redes sociales. El problema, para mí, yo creo, uno es que como nos enteramos de todo más fácil, tenemos demasiada información y demasiado odio que nos está llegando por Twitter, Facebook, etcétera, por la televisión, 24 horas noticias, lo que es más como show es lo que más vende. Claro. Entonces nos estamos apartando un poco de todo lo que hemos progresado de hace 50 años o 100 años acá, un mundo en todo sentido. O sea, mi abuela no hubiera votado, tienes 10 hijos en tu casa, no tienes derechos, lava la ropa y eres la mujer, cuando a mí me da la gana me acuesto contigo y ya. O sea, hoy la mujer hace lo que quiere. Yo mis derechos ni siquiera los peleo porque sé que los tengo, ¿me entiendes? O sea, hay una diferencia de estar pidiendo mis derechos y llorándolos a decir, yo tengo el mismo derecho que tú, Claro. y si me lo vas a quitar vamos a tener un problema. Es lo, O sea, que, hay una es lo que hoy diferencia. día está, los derechos que está hoy día luchando la comunidad gay, por ejemplo, ¿no? La Que comunidad estamos gay en ese momento que es importantísimo muy para importante. la historia de este país. Pero hemos avanzado ¿no? muchísimo en claro. esos derechos. O sea, En no esos se derechos, ve. claro. Él, obviamente, Javier llega aquí y este es un país que no se ha visto eso jamás. Él es la punta de lanza a eso. Y lo siento que estás pasando lo que estás pasando.
pero es la realidad. Tú eres el primero y te va a tocar ese problema porque el que ha luchado por los derechos de los negros le tocó a Martin Luther King, lo mataron por los derechos, a las mujeres que han estado presas. Entonces, claro, hay que verlo desde otro punto de vista y hay que ver que lo más importante es la educación. Y nos estamos descentrando de todas las demás cosas y pelear y salir. No, ok, el gobierno no te da la educación sexual, pues haz grupitos con tus vecinos y vas a las escuelas de tu comunidad y empiezas a dar educación sexual después de la hora de clases, porque ese es el cambio. No puedes esperar que el gobierno lo haga porque el gobierno no lo va a hacer, porque el gobierno no quiere que tú seas más inteligente, porque entre más inteligente es el pueblo, menos va a votar por ti. ¿Me entiendes? Y el gran problema, Entonces, Alondra, sí, por favor, dime. No, yo quería decir que el que tengamos derechos, obviamente nosotros no vamos a discutir los derechos alcanzados por el desarrollo de la humanidad, pero los que tengamos los derechos no quiere decir que no estemos también perdiéndolos en algunos momentos. Lo conseguido no es eterno, lo conseguido es vigilante. Claro, eso es importante decir. Bien. Entonces, ahora estamos con el derecho de los homosexuales, pero es que en la antigüedad la homosexualidad estaba permitida. Entonces también es un punto de vista que claro, y hay toda la literatura, ya que nombró la literatura, hay toda una literatura de carácter safo, del carácter lésbica, que ha sido admirada en el plano artístico. Claro, sí. Pero por eso digo que también no podemos pensar que tenemos que cuidarnos, eso es lo que yo decía, cuidado con las brechas que se empiezan a abrir. Sí, pero obviamente yo estoy totalmente de acuerdo y la homosexualidad viene desde el principio y los derechos del humano. Y hay que estar siempre atentos. Sí, pero... Atentos. Bien, yo quisiera terminar aquí esta primera parte, por favor. 5 minutos de pausa. Perfecto. Muy bien. Bien, perfecto. La librería universitaria es innovadora, dinámica, un puente de cultura, conectando a escritores nacionales e internacionales. Este espacio está disponible para administrativos, profesores, estudiantes y público en general. Librería Universitaria. La Universidad de Panamá es una institución acreditada y reconocida a nivel internacional. Formamos profesionales emprendedores con conciencia social y pensamiento crítico que construyen sus vidas en base al conocimiento y al trabajo. Te ofrecemos la mayor y mejor oferta académica, con establecimientos en todo el territorio nacional. Nuestra institución vive un proceso de transformaciones basado en la innovación y la tecnología, con herramientas para la inserción laboral. Tenemos la mayor y mejor oferta académica. En la Universidad de Panamá estudiarás en un ambiente adecuado para el aprendizaje de conocimientos y competencias que harán de ti una persona de éxito. Aquí cuidan mi salud. Estamos comprometidos con el bienestar y salud de los estudiantes, los cuales desde la matrícula están protegidos por un seguro de vida. Contamos con una clínica que presta los servicios de medicina general y odontológica, donde serán atendidos por un personal altamente calificado. Estará a tu disposición el mejor y más grande sistema de bibliotecas de libros y revistas digitales para obtener la información que necesitas para tus estudios. La Universidad de Panamá subsidia las cafeterías universitarias para que los estudiantes puedan alimentarse con un menú balanceado a partir de 50 centavos. Aquí sí puedo hacer deporte. El deporte y la cultura son parte importante en la evolución del estudiante y de la vida universitaria. La utilización de las tecnologías de la comunicación y de la información como recursos didácticos es un aspecto esencial del programa de mejoramiento continuo de la calidad de la enseñanza. Le damos la bienvenida y sabemos que con ustedes este país será una mejor nación.
Estamos de vuelta con más de Conversaciones con la Universidad. Buenos días. Siguiendo con la segunda parte de Conversaciones con la Universidad, ¿qué tan tolerante es Panamá? Queremos seguir pues indagando sobre este tema propio de un país como el nuestro, que aparentemente es un país democrático, republicano y entre comillas laico. Entonces, el punto que me interesaría conversar en esta segunda parte es sobre la doble moral propia de nuestro país. Lizeth, ¿cómo tú definirías, cómo tú verías este asunto de la doble moral y de la falta de tolerancia? ¿Cómo lo conectarías con esto? Bueno, doble moral hay en muchos aspectos, o sea, podríamos, no sé, me voy a meter en camisa de 11 varas. Nuestro presidente, hablar de catolicismo y de cristianismo y de la iglesia y tal, pero su negocio pone mujeres en tanga en la televisión. Eso es doble moral porque está vendiendo con el cuerpo de la mujer un producto, pero hay que tú vayas medio no tan vestida, entonces eres una prostituta. O sea, ¿qué tanto? O sea, con el ejemplo tú eres que enseñas así. O personas que hablan sobre la institución del matrimonio, pero tienen querida. Panamá es un país, yo creo, no voy a tirar números porque no he hecho un estudio, pero es alto la plurifamilia, hombres con muchas mujeres y muchos hijos fuera del matrimonio que mantienen el matrimonio de la esposa y después son las queridas con los hijos. O sea, ¿dónde estamos hablando? Porque por otro lado vas a misa y estás hablando del santo matrimonio. Entonces, ¿podría decirse que somos tremendamente tolerantes con la doble moral? Sí, mucho. Eso empezando por la corrupción. Somos sumamente tolerantes con nuestros gobernantes, con los diputados, con los jueces. Tú ves Twitter. Yo soy polémica en Twitter, pero últimamente ya no tanto porque me molesta escuchar cosas que no tienen sentido para mí. Entonces trato como de hacer un filtro. Si haces un debate y la gente conversa contigo, está bien, pero ya cuando se va otro, me afecta, ¿no? Decir, pero es que él robó, pero hizo. Entonces tú, como panameño, te estás viendo reflejada en esa persona. O sea, yo lo veo desde esta perspectiva. Tú quieres ser esa persona. Tú quieres tener esa plata. Y como muchos de los que son del gobierno, jueces, etcétera, han venido de abajo, es como un héroe, ¿sabes? Si él pudo, yo puedo. O el bucero que no era nada y se compró un montón de buses y ahora es diputado y mueve un montón de dinero. Okay, perfecto. Pero si el de hijo de la cocinera roba, es que es un ladrón. El otro también es un ladrón. Claro, la tolerancia... Lo que pasa es que tú no quieres ser el hijo de la cocinera, tú quieres ser el diputado. Es decir, la tolerancia está cruzada y determinada por la clase, la raza, y por la los religión, intereses personales. Y por los intereses personales. Ok, no, tiene sus límites también. Sí. No, creo que el tema de la tolerancia y la aceptación tiene que ver justamente con las formas culturales que yo decía que nosotros tenemos una cultura de inicio del siglo XX que fue fomentada básicamente por el impacto y impronta que tuvieron los Estados Unidos en la construcción del Canal de Panamá. Aquí nosotros fuimos abiertos a una serie de culturas, pero esta identidad de la cultura choca, que tiene que ver con el desarrollo cultural nuestro después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Todas las oleadas culturales que vinieron de España, de Italia, Alemania, Francia, dieron una impronta a la cultura nuestra, pero la que perjudicó más a la sociedad panameña, a la construcción de la nación, fue este tipo de valores de la sociedad norteamericana, el pragmatismo, ese concepto de lo útil como lo racional, que fue parte de esta cultura, nos destruyó mucho nuestra identidad cultural. Y hoy lo vemos, fíjense ustedes, cuando estalla la crisis de Panama Paper, fíjense, Panama Paper, el mundo se da cuenta y los panameños nos damos cuenta que nosotros hemos emitido valores de sociedad anónima por 12 millones de sociedades anónimas en el mundo. Los panameños no sabíamos eso. ¿Por qué? Porque nos dijeron que las sociedades anónimas es el instrumento jurídico que protege las guaridas fiscales. O sea, que los grandes capitales nuestros, en vez de circular blanqueado del capital en los bancos, lo que hicieron fue trasladarlo a las guaridas fiscales. Y eso era legal.
Fíjense ustedes qué tipo de aprendizaje tenemos nosotros. Bueno. Nuestros ahorros nos dijeron a nosotros que había un sistema, un paraíso bancario y financiero en Panamá, pero nuestros ahorros y nuestro capital es que Panamá es uno de los centros financieros más poderosos del mundo, después del de Estados Unidos. Todos los ahorros y todo el capital que circulaba no estaban en los bancos con licencia nacional, sino estaban en las guaridas fiscales, o sea, intentando evadir las grandes tributaciones que tiene que hacer por esas ganancias. Entonces, este es un ejemplo claro que en pleno siglo XXI, o en el inicio del siglo XXI, nos estalla a los panameños, y sobre esa base nosotros estamos hablando del gran modelo de sociedad que le estamos negando la medicina, le estamos negando el desarrollo cultural, le estamos negando la participación con equidad, estamos destruyendo nuestros bosques, nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque justamente de forma legal, como dijo acá la licenciada, fíjense ustedes, en Panamá y en México hay más nacimientos de aborto que nacimientos, entre comillas, legales. ¿Cómo es eso? Es el problema de la sociedad cínica, hipócrita, que no trata de entender si la mujer tiene derecho a su autonomía. Ese es su derecho, como decía usted. Hay un derecho. Yo no tengo que disputarme mi derecho con nadie. Ese es mi derecho, de mi cuerpo, de mi autonomía, de mis decisiones. Perfecto. Entonces yo quiero decirle que nosotros somos tan tolerantes, con esta tolerancia de los valores, pero ojo con esto, es una tolerancia simulada. Claro, claro. Me parece interesante lo de la doble moral, porque pensaba un poco en este tema de los hombres que tienen sexo con hombres pero no son homosexuales, ¿verdad? Y tienen matrimonio. Me parece muy interesante en el sentido de que habla mucho acerca de la tolerancia como eso de aceptar y realmente entender otras cosas. Y me preocupa mucho en Panamá que eso no pase, porque eso impide un poco nuevamente lo del desarrollo económico. A mí me ha llamado muchísimo la atención cuán intolerantes hemos sido a la información que hemos recibido sobre Panama Papers. Nos hemos negado, esa información no la hemos procesado, no hemos creado nuevos conocimientos a partir de eso. El hecho de que este año estemos celebrando en el concurso de oratoria el abanderamiento de buques, que sabemos que es otro ejemplo de offshoring, de evasión de impuestos, de maltrato a los empleados, y que pongamos a chicos de 14, 15 años a celebrar eso. Estamos hablando de que no tenemos la capacidad de recibir información, decir, mira, bueno, esto está interesante, pero ¿cómo lo podemos mejorar de una manera que sea legal, que sea ética? No, simplemente nos negamos a aceptar información. Entonces, sí, la educación es importante, pero a mí me preocupa muchas veces que se piensa que la educación es acerca de leerte un libro o de saberte la 4x4. No, obviamente es talento, obviamente es tecnología, pero se necesitan crear espacios en las escuelas de primer grado donde al estudiante se le diga, yo no sé cuál es la respuesta. Yo enseño a estudiantes de universidad y ellos se frustran conmigo porque, profesor, ¿cuál es la respuesta? Y yo le digo, yo no sé cuál es la respuesta. Están ustedes para que crean su propio pensamiento crítico. Y me detestan por eso, ¿verdad? Porque no, en economía, sobre todo, cuando hay 10.000 respuestas para todo, ¿verdad? Les cuesta mucho porque los han educado a no ser tolerantes a las ideas, a las nuevas ideas, a la nueva forma de pensar. Entonces, la educación sí es importante, obviamente hay que aprender, hay que saber los hechos, pero me parece muy, muy triste que a mi hijo de 10 años lo encierren en un salón a memorizarse cosas, a escribir cosas en el tablero, a repetir cosas como un papagayo y no le enseñen pensamiento crítico, porque eso es tolerancia. Esa es tolerancia, profesor. No, yo creo que sí, que todo pasa por la educación y por crear la conciencia crítica. A lo que yo me quería referir es que sí, hay una barrera, pero no es que el panameño no sabe, el panameño sabe. Eso, entonces, sabe, porque miren, cuando fue el acto en el que Varela asumió la presidencia, se hizo un abucheo a Yu Prado. Pasó el tiempo y quedó en el mismo cargo. ¿Qué pasó? O sea que todo el mundo está claro aquí. Aquí todo el mundo está claro. El problema es que no hay acción-reacción, ¿no? Porque yo pienso que el panameño común sabe más de lo que nosotros pensamos que sabe y tiene un problema entonces ahí de transmisión emocional con lo que puede manejar. Aquí hay un problema también que no solo tiene que ver con la educación de carácter formal, sino que la educación de carácter emocional y de la
del desarrollo correcto de las emociones que se puedan manejar no en la pulsión, que es la agresividad, o sino en la retracción, que sería yo pienso que el panameño a veces hace eso, ¿no? Se somete y como que no puede expresar. Entonces, en eso trabaja también el sistema de intolerancia. O es muy intolerante de pronto, o es demasiado intolerante. Es decir, es un fenómeno de cómo ajustar en una sociedad tan permisiva, porque lo vamos a seguir siendo, el individuo para que pueda funcionar en una moral correcta a través de la educación, y a la vez no permitir lo que no hay que permitir. Claro. Por de ahí también viene un fenómeno de educación individual, que eso también lo tiene que atender la educación. Porque no se trata solamente de memorizar 4 tonterías que no sirven para nada, sino que de darle oportunidad al estudiante de trabajar con sus emociones. Por eso yo siempre he estado dentro de la educación artística, y no me contradecirás, porque la educación artística tiene que estar incorporada para ese desarrollo, porque también lo mejor, que es lo que ha dado la humanidad, que en el arte educa y enseña. Claro. Aquí me gustaría pasar al público, si hay preguntas del público. Sí, preguntas, por favor. Hay 2 preguntas. ¿Quién levantó la mano? Aquí, el señor aquí. La pregunta, si ustedes hubieran crecido de niño y cuando adultos necesitaban una formación más fuerte, hubieran regresado a sus pininos como estudiantes de teología, vale la redundancia, católica. Gracias. Sí, dice. Yo crecí leyendo desde clásicos hasta Condorito. O sea, así te lo digo. No es que todos estos son doctores, catedráticos, profesores, yo no. Así empezando por ahí. Cuando yo hablo de la educación, le echamos mucho la culpa a nuestros padres de la educación o al colegio de la educación. Siempre hay maneras. Y si tú quieres aprender, buscas. Y hay una biblioteca divina aquí y en el parque que casi nadie visita. O sea, no hay el interés por aprender más. Hay personas que si quieren y se buscan lo que sea. Hoy en internet puedes bajar los libros que quieras en PDF. Entonces, cuando yo hablo de educación, no solamente es la educación que da la escuela, que para mí es bastante mala. Concuerdo con ustedes, malísima. Es una educación que viene de la era industrial para mantenerte como un soldadito haciendo lo que quieren los demás, que no es lo que estamos en esta era hoy en día. Por eso hay tanto disgusto. Yo, entre otras cosas, como lo dijo él, soy coach, y entré en eso porque yo pasé un periodo fuerte de reencontrarme y aceptar mi país como era, porque eso también para mí era muy difícil. Muchísimas cosas que veía. Nosotros estuvimos en un pleito fuerte, todavía la Corte Suprema nos ha dado la razón y todavía estamos esperando. Entonces todo eso, creo que la gente tiene que alimentarse uno, dejar de decir, porque es que tú eres y tú tuviste una mejor decisión. No, señores, uno busca sus decisiones, uno busca su futuro y lo trabaja. Quizás no tengas para viajar a París, pero puedes leer, puedes aprender, puedes buscar otras cosas y crecer como persona. Si tú no creces como persona, no importa todo el dinero que tengas, o sea, primero es lo de adentro. Quería decir algo, de que para mí es importante, por ejemplo, a mi hijo no lo estamos criando con ninguna religión, pero mi hijo te puede contar historias de la Biblia, porque hay historias interesantísimas, problemas éticos, morales. Lo único es que le hacemos entender que eso una de las tantas religiones que hay en el mundo y que pues él tiene que tomar su decisión. Pero, ¿verdad? O sea, como que sí, yo creo que toda información es interesante para procesarlo, para ayudar a crecer en ese sentido. Sí, aquí tenemos otra pregunta. Gracias. Esta pregunta es más de manera provocadora a la mesa. Desde el punto de vista de colonial, uno pensaría que la modernidad ha creado el Estado-Nación. Y el Estado-Nación es la primera categoría discriminatoria, la primera, que Javier lo mencionaba, y se crea, y el decano también mencionaba, fíjense que lo que trata de hacer Trump, muy querido, es proteger el Estado-Nación.
Entonces, la pregunta del profesor es contradictoria, que si Panamá es tolerante, ningún país es tolerante, comenzando con el Estado-Nación. Entonces, es una pregunta contradictoria la que se plantea, pero que quisiera saber qué piensa la mesa. Yo solamente quisiera abundar en alguna cuestión anterior el planteamiento. Fíjese, el informe de desarrollo humano de hace 4 años nos ilustró sobre el desarrollo cultural y el capital social de los grandes países. Y cuando entramos a cuál era el nivel de entretenimiento de la sociedad, el cine, por ejemplo, el cine, un indicador, el cine. ¿Qué está viendo la sociedad? Las 10 películas que más se vieron en ese año: Titanic, El Señor de los Anillos, Harry Potter. Y para los niños de 3 o 4 años, ¿sabe qué estaban viendo en ese momento? Una película que se llama Nemo, que era para los niños un pescadito, andaba por ahí. Miren, estamos construyendo la cultura del idiota. Ahí no hay ningún tipo de diversidad, de proposición, de construcción, de esperanza. Por eso es que hoy los grandes clásicos le llaman eso la sociedad líquida, o sea, de la cultura media para abajo. Nadie intenta construir, ahora que la joven aquí ha dicho el coche, ¿verdad? Nadie intenta darle o gerenciar esas emociones, los sentimientos de los niños, de los adolescentes. ¿Por qué? Porque lo tienen acartonado en el currículo. No hay una educación de la liberación. Justamente cuando nosotros en la década del 80 hablamos de la educación, de la alternativa de esta educación basada en los sentimientos, en los afectos, para que liberaran nuestro pensamiento. No, lo tenemos frustrado, estacionado. Por eso que viene el segundo planteamiento. O sea, hay una cultura hegemónica. Y nosotros, ¿cuál es la cultura que aprendemos? La que no es. Justamente lo acaban de decir. Miren ustedes, nosotros, el 90% de nuestro entretenimiento es la cultura de Hollywood y del Pacto McDonald's. Ese es. Y cuando ustedes estudian los textos, por ejemplo, de la literatura, eso que nos dijo Miguel de Cervantes Saavedra, no es lo que aprendemos. ¿Por qué? Porque nos enseña lo que no es. Y esto desde Platón planteaba, hay una realidad que no es. Profesor, veo aquí bien inquieto Javier, espérese un momento. Me ha encantado la propuesta esta de que ningún país es tolerante, porque sí es cierto, o sea, ninguna familia es tolerante, porque tú tienes que tener un filtro, ninguna compañía es tolerante, y se puede decir, bueno, tiene sentido de que tenemos que tener como que filtros para poder tener esa cohesión social, pero el punto es, ¿qué es lo que nos une como nación, verdad? Cuando yo escucho los discursos en Inglaterra, el primer ministro, él habla, nos une la libertad de expresión, la democracia, esos principios así bien que yo adoro. Cuando yo escucho acá a los políticos de qué es lo que nos une, es la pollera, y no cualquier pollera, es la pollera santeña, ¿verdad? Entonces, como que ese es el puntito de que sí, yo creo que me encantó lo de no todos los países no son tolerantes, pero ¿qué es lo que nos une, que lo que hace la diferencia en términos de poder entonces hablar de tolerancia en ese marco, ¿no? No, yo coincido con que el Estado-Nación, que es un concepto decimonónico, es un Estado, por supuesto, de consideraciones generales y que por supuesto es discriminatorio. Pero hoy tenemos justamente una especie de atomización de ese concepto, ¿no? Y encontramos algo que pudiera ser algunas líneas identitarias, pero no solo del Estado, de lo que consideramos el Estado-Nación decimonónico, sino universales. Y creo que para allá vamos, una especie de identidad que nos pueda, y ahí sí tenemos que ser abiertos, una especie de identidad que va más allá de lo que es la frontera, de lo que es la homogeneidad, incluso de lo que es el concepto privilegiado de que nosotros somos el ombligo del mundo. Porque como decía Martí, tenemos ese concepto de que el aldeano, dice, cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. O sea, nosotros somos el ombligo, los demás son los otros. Eso no es así. O sea que eso va con la respuesta, ¿no? Claro. Una especie de identidad que fluya mucho más allá de todo lo que conocemos como las estructuras en las que vivimos. Pero bueno, eso es lo que hay.
Como dicen en Aquí tenemos una última pregunta, porque ya nos faltan 4 minutos. Profesora, pregunta. No, más bien era un aporte y para Sí. consolidar que la teoría del conocimiento hoy día nos lleva a retomar y a capturar estos análisis, ¿verdad? Para poder nosotros entender el porqué de cada, la conducta de cada individuo. Claro. Bien, yo sí quisiera, gracias profesora por el aporte, me gustaría preguntar aquí, vivimos, partiendo de la pregunta aquí del colega, vivimos un país como Panamá, un país democrático, necesitamos democracia en este país, necesitamos realmente establecer una institución o instituciones republicanas. ¿Es loable luchar por un país más tolerante? ¿Sí o no? Porque eso es lo que tenemos, no tenemos otra cosa, a partir de nuestra propia experiencia histórica. ¿Cómo no vamos a luchar por Si este es un el país país más tolerante? Este es el país nacional-estado que tenemos, no tenemos otra cosa. Bueno, pero partimos de acá, cada uno va desde su lugar, ¿sí? Claro. Y lo tenemos que hacer desde cada uno del lugar, desde el lugar. Aquí en la universidad tenemos que combatir la corrupción, que la tenemos. Y la tenemos al lado, no ahí Javier, pero bueno, aquí la tenemos y la conocemos, entonces las autoridades tienen que combatir eso. Y para eso es que lo nombramos, además. Y entonces tenemos, y miren, hay una cosa de la que quería referirme, el Juega Vivo. Esto sí es como una institución nacional, ¿no? Ver por dónde... Hablaba yo de los filtros por donde se van las cositas pequeñas y se hacen grandes, ¿no? Como los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Bien, hay pequeñas cositas que que tenemos que atender. También trabajar por la tolerancia es no solamente ser intolerante y controlarnos nosotros mismos, sino combatir la corrupción. Eso me parece a mí que podría ser un punto y algo que hay que hacer ayer. Claro, es decir, aquí entonces, profesor, me gustaría darle el honor de la sala para terminar, profesor, con usted, unas palabras si es necesario. Sí, yo creo que esta mañana espléndida de verano nos ha motivado a escuchar sus distintos enfoques sobre los grandes problemas de los valores de nuestra sociedad. Y esto es importante, porque cuando nosotros clamábamos por un mundo donde la educación sea parte de una cultura inclusiva, una cultura alternativa, una cultura tolerante, clamamos ese mundo, porque nosotros no podemos ser parte de nosotros si no vemos al otro o a los otros. En esa parte de la humanidad donde hay una crisis y que llama a la solidaridad, yo le quiero decir solamente un minuto, hay un ejemplo. Cuando nosotros queríamos recuperar el Canal de Panamá, que era nuestro preciado tesoro de la historia, de nuestros bienes materiales, recibimos la solidaridad del mundo, de los jóvenes, de los estudiantes, de los trabajadores. Y ese es el ejemplo, pero nosotros tenemos también que tener un ejemplo. Y hoy día nuestra sociedad no tiene los mejores ejemplos. Hoy asistimos al mundo ofreciéndole Panama Papers un bochorno para la humanidad. Así que tenemos que cambiar esa parte de la cultura política y esa parte de la cultura general. Y solamente sobre esos valores podemos construir una nación más equitativa. Gracias. Bien, aquí me gustaría terminar ya con conversaciones con la universidad. Es un tema complejo, no lo vamos a poder resolver aquí. Y muchas gracias por la atención. En efecto, necesitamos un país cada día más tolerante, la República de Panamá. Muchas gracias y hasta luego.